El que cree en el Hijo posee la vida eterna. Ciertamente entendemos que Jesucristo, siendo Dios, posea la vida divina. Él es la vida y esa vida es vida eterna. Pero cuando nos acercamos a este misterio y lo ponemos en relación con nosotros, ¿qué espera el hombre? ¿Qué espera el hombre después de la muerte? ¿Qué espera el hombre por toda una eternidad, habiendo sido creados con un alma inmortal y habiendo prometido Cristo la resurrección de la carne? Pues o tenemos comunión con aquel que posee la vida, aquel a quien el Padre le ha dado todo y que da el Espíritu sin medida, es decir, que comunica su vida por gracia y sin límite, o si no tenemos comunión con Él, si estamos separados de Él, no poseemos la vida. No es algo que tengamos o no tengamos, es algo que podemos poseer, ser nuestro, hacerlo nuestro, no perderlo, que se nos da, pero solo por medio de Cristo. Por eso también añade el Señor, el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Acababa de decir el Señor que el que no nazca de nuevo, del agua y del Espíritu, no verá el reino de Dios. Ahora dice, el que no crea al Hijo no verá la vida. Por la fe somos introducidos en el reino de Dios. Es decir, nos relacionamos con Dios y con lo que hay en su reino. Por la fe participamos de ese nuevo nacimiento, que es gracia, recibimos, pero nos adherimos, lo hacemos nuestro, lo poseemos. Y poseemos entonces la experiencia del reino de Dios, que consiste en esto, en la vida eterna. Consiste no en bienes pasajeros, como dice San Pablo, no es comida ni bebida, sino en amor y paz y gozo en el Espíritu, es decir, en vida eterna de la clase de vida que posee Dios. Solo por la fe en Cristo. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Es decir, el rechazo de Jesucristo, la incredulidad, la falta de sometimiento a nuestro Salvador, merece la condenación al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ya está excluido de la vida divina. Es decir, no la está aceptando, no la está acogiendo. Por tanto, se está excluyendo a sí mismo de esa vida. Y al que está en el pecado, al que está en oposición a Dios, al que está resistiendo la gracia que lo podía salvar, al que está negando a Cristo, pues, como dice San Pedro, acumula ascuas sobre su cabeza. La ira de Dios pesa sobre él, porque a todos sus pecados está acumulando el rechazo de la gracia, la impenitencia, la incredulidad, el no convertirse al único Salvador. Porque al final de cuentas la salvación no es algo que el hombre alcanza. La salvación es una persona, la salvación es Jesucristo. La salvación viene a nuestro encuentro y podemos acogerlo o rechazarlo. Cuando rechazamos a Cristo, rechazamos la salvación porque no está separada de Él. Él es la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Luego, si estamos en Cristo, tenemos lo que es de Cristo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, repiten los apóstoles a los sumos sacerdotes. Y les anuncian la verdad que no pueden callar, porque ellos intentan silenciarlos. Pero ellos siguen obedeciendo al Señor y diciendo algo que no era agradable a sus oídos. Que Dios exaltó a su diestra aquel, tras resucitar Jesús, aquel a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. El anuncio de Jesucristo, muerto y resucitado, y a la derecha del Padre,
y que volverá. El anuncio de Jesucristo crucificado por nuestros pecados, pero constituido jefe y salvador por el Padre, es el centro del anuncio de los apóstoles. No se anuncian a sí mismos, no anuncian una doctrina, no anuncian una moral, anuncian unos hechos históricos, que el Verbo eterno se encarnó en el vientre de la Virgen María y sufrió y murió verdaderamente en la cruz. Y como Hijo de Dios ha expiado nuestros pecados. Ahora, quien cree en Él tiene vida eterna. Quien no crea está condenado. Y ahora es jefe y salvador para otorgar por la conversión el perdón de los pecados a cuantos crean en Él. Este anuncio puede parecer excluyente, como dicen ahora, ¿no? Entonces, si no creo en Cristo, me voy a condenar. Bueno, es abierto, es un anuncio abierto, porque no excluye a nadie. Todo el que crea en Cristo se va a salvar. Todo el que acepte al Señor como su Salvador, todo el que se convierta a Él, todo el que reciba la vida divina de Él, porque Él no se la niega a nadie, se va a salvar. Luego, es una buena noticia. Lo que pasa es que los hombres queremos ser nosotros el centro de todo. Queremos, como decían los griegos, que el hombre sea la medida de todas las cosas. Y desde nuestra óptica, juzgarlo todo. Entonces, lo que hacemos es juzgar injustamente. Si Dios ha tenido tanta misericordia de entregarnos a su Hijo, ha tenido tanto amor de ofrecerse por nuestros pecados y todavía lo rechazamos, pues es que somos bastante necios, porque ¿qué camino hay de salvación fuera de Cristo? ¿A quién vamos a creer? ¿Qué vamos a obedecer? ¿Vamos a salvarnos por nuestro esfuerzo? ¿Vamos a alcanzar la vida eterna si ni siquiera podemos añadir un palmo a nuestra vida terrena aquí? ¿Vamos a alcanzar esos bienes eternos si perdemos hasta los terrenos? ¡Qué ceguera, qué soberbia! Y qué locura la del hombre. Pero con tal de agradarnos unos a otros, o con tal de no molestar, o de mantener una apariencia de dignidad y de no estorbar a las cosas como están establecidas, pues nos perdemos lo más grande. Y muchas cosas tienen que cambiar. Simeón lo dijo, este está puesto para que muchos caigan y otros se levanten. Él es la medida de todas las cosas, Cristo y Cristo crucificado. Y lo que no pase por ese filtro, caerá. Y lo que confiese a Jesucristo, lo que lo reconozca el Señor, el Rey, recibirá también su salvación. Estos sumos sacerdotes se consumían de rabia y trataban de matar a los apóstoles como habían hecho con Cristo. Sin embargo, ellos siguen manteniendo su fe en el Señor y vivos o muertos saben que son del Señor y eso no lo van a perder. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos negar a Cristo, sino volvernos a Él de corazón y vivir ya esa vida nueva que Él nos comunica. Así sea.